El susurro de las 8 sombras. En la penumbra de su habitación, Alex temblaba bajo las sábanas, presa de un miedo ancestral que corría por sus venas como hielo líquido. Su fobia a las arañas no era un simple temor, sino una pesadilla viviente que le había acosado desde la infancia, alimentada por un incidente que había borrado de su memoria, dejando solo el pánico crudo. Esa noche, el viento susurraba secretos a través de las rendijas de su antigua casa, y cada sombra parecía moverse con intención malévola. Alex intentó convencerse de que era solo su imaginación, fruto de la fatiga y el estrés. Sin embargo, cuando las sombras comenzaron a tomar formas arácnidas, su corazón se detuvo. En un principio, pensó que era el truco de una mente cansada, pero cuando las sombras se deslizaron por las paredes con una vida propia, supo que algo anormal estaba ocurriendo. Decidido a enfrentar su miedo, Alex se armó de valor y se levantó. Cada paso hacia la luz del pasillo era una batalla contra el pánico que amenazaba con consumirlo. Lo que encontró lo dejó sin aliento, el pasillo estaba infestado de arañas, pero estas no eran criaturas comunes. Brillaban con una luz etérea, sus ojos como pequeñas gemas fosforescentes que perforaban el alma. En un instante de horror puro, Alex comprendió que estas no eran meras arañas, sino manifestaciones de sus peores miedos. Pero el terror no había hecho más que comenzar. Cada habitación que exploraba revelaba horrores nuevos y retorcidos, todos girando en torno a las arañas. En la cocina, encontró la despensa cubierta de telarañas que parecían susurrar su nombre, arrastrándolo hacia una oscuridad sin fin. En el salón, las arañas danzaban en una macabra parodia de la vida humana, tejiendo sombras que narraban historias de antiguos terrores. Cada descubrimiento desafiaba la realidad, sumergiendo a Alex en un abismo de locura. Pero fue en el sótano donde enfrentó el núcleo de su tormento. Allí, entre susurros y sombras, encontró un antiguo libro de cuero con una araña grabada en la portada. Al abrirlo, las páginas se movieron solas, revelando una historia olvidada, la historia de su familia y su vínculo con una entidad arácnida ancestral que exigía un sacrificio cada generación. Alex comprendió entonces que su fobia no era una simple coincidencia, sino una maldición familiar, un legado de terror que lo había elegido como su próximo víctima. Luchando contra el pánico que amenazaba con arrastrarlo a la locura, intentó destruir el libro, solo para descubrir que cada intento lo fortalecía, alimentando las sombras que ahora se arremolinaban a su alrededor, susurrando promesas de oscuridad eterna. En un giro final de desesperación, Alex se dio cuenta de que la única manera de liberarse era enfrentar la entidad en su propio dominio. Armado con el conocimiento del libro y una determinación nacida del terror, descendió a las profundidades del sótano, donde las sombras se condensaban en una forma casi humana, una matriarca de arañas que había tejido la desgracia de su familia durante siglos. El enfrentamiento fue una tormenta de voluntades, un duelo entre el miedo más profundo de Alex y la oscura seducción de la entidad. Cada segundo era una eternidad, cada movimiento una batalla contra el abismo que se abría bajo sus pies. Y cuando finalmente Alex logró imponer su voluntad, la entidad se disolvió en un coro de susurros, liberándolo de la maldición pero dejándolo al borde de la locura. Al amanecer, Alex emergió del sótano, transformado. Las sombras ya no danzaban con malicia, y las arañas, ahora criaturas comunes, parecían evitarlo, como si reconocieran en él a alguien que había trascendido sus propios miedos para enfrentar el horror en su corazón. Sin embargo, la victoria tenía un precio. La casa, una vez un hogar, ahora se sentía como una tumba, un recordatorio constante de la noche en que el velo entre el miedo y la realidad se había rasgado. Con cada paso que daba hacia la luz del nuevo día, Alex sabía que, aunque había vencido a la oscuridad, las cicatrices de esa batalla lo acompañarían siempre, susurrándole que, en el mundo de las sombras, siempre habría algo esperando, acechando en el rincón más oscuro de su mente. Así, con el alba como testigo, Alex dejó atrás la casa, llevando consigo la promesa silenciosa de enfrentar cada sombra, cada miedo, no con terror, sino con la fuerza de aquel que ha mirado en el abismo y ha sobrevivido para contar la historia.